¿Qué tienen en común las dos personas que tú puedes observar aquí en la pantalla? A ver, vamos a adentrarnos a esto. Arriba podemos observar un adulto, evidentemente tiene más de 30 años, evidentemente también padece de un sobrepeso, se podría decir no tan severo, se está haciendo una medición de glucosa capilar. ¿Qué podría tener en común con la persona de aquí abajo? Es un niño, no pasa de los 8 años, no tiene sobrepeso, está de hecho bastante flaquito por lo que puedo ver en sus manos, en sus codos, y está muy contento. Bueno, al finalizar esta presentación, no solo vas a ser capaz de determinar qué tienen en común estas dos personas, sino también vas a ser capaz de determinar qué farmacología se le tiene que indicar a cada una de estas personas. Muy buenas tardes, mi nombre es Nicolás Gogichaishvili y el día de hoy voy a tener el placer de presentarles el tema de la farmacología en cuadros de diabetes mellitus. Ahora, antes de comenzar, me gustaría comentarles que abajo en la descripción o en los comentarios van a poder encontrar los timestamps para que vean la tabla de contenido y se puedan mover sin mayor complicación. Siguiendo con el preámbulo, me gustaría que viéramos aquí a dos actores muy famosos. ¿Qué tienen en común ahora estos dos actores? Que son actores de método, o sea, se meten en el papel que ellos van a desempeñar. Bueno, aquí a mí me gusta hacer algo parecido siempre que hablo de diabetes, porque es un tema que a mí me apasiona mucho. Es por eso que decidí adquirir conocimiento de causa y me inscribí al curso, que ya pasó el mes pasado, de actualización en diabetes tipo 1. Fue en Querétaro y tuve la oportunidad de asistir a conferencias donde se explicó los descubrimientos más recientes en materia de diabetes mellitus tipo 1 y también diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Esto es importante mencionarlo, porque algunas de las cosas que yo les voy a platicar el día de hoy están estrictamente apegadas a lo más nuevo, a lo más reciente, a la crème de la crème, al estado del arte. Y es posible que en algunos libros que ustedes revisen haya cosas que tal vez están un poco más desactualizadas. Entonces, es por eso que me parecía tan pertinente demostrar de dónde estoy sacando yo esta información. Ahora, vamos a dar un breve repaso de la fisiopatología de la diabetes en general. A ver, ¿qué es lo que sucede en la diabetes? Tenemos glucosa en nuestro torrente sanguíneo y por algún motivo no puede entrar a la célula. Y bueno, ustedes ya saben que si la célula por lo general no tiene glucosa, tampoco va a tener fuentes confiables y sustentables de energía. ¿Cómo podremos regular? Más bien, ¿cómo regula el cuerpo este balance de glucosa en la sangre y glucosa utilizable por las células? Mediante las hormonas. ¿Qué hormonas? La insulina y el glucagón. En términos muy sencillos, porque este es un video de farmacología y no de fisiopatología, la insulina mete, por así decirlo, a la célula la glucosa y por otra parte el glucagón saca de la célula la glucosa y la pone directamente en el torrente sanguíneo. Ahora, ¿de dónde vienen estas hormonas? Vienen del páncreas endocrino, específicamente de los islotes de Langerhans. Si se fijan, aquí tenemos un islote de Langerhans y en la periferia encontramos las células alfa, encargadas de producir glucagón. Y por otra parte, en el centro tenemos las células beta, que producen insulina. Más adelante veremos que el páncreas no solo produce estos dos tipos de hormonas, sin embargo son los más importantes a la hora de mantener el metabolismo de la glucosa por parte del cuerpo humano. Ahora, vamos un poco más específicos acerca de la insulina. Aquí podemos ver que en este torrente sanguíneo hay un poco de glucosa, ¿se fijan? Pero también el páncreas ya hizo una secreción de insulina. Esta insulina, bueno, se puede anclar a los receptores de insulina que están en algunas células, no todas, pero en este caso podemos hablar, por ejemplo, el tejido adiposo o el tejido musculoesquelético más bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este viaje? La insulina, pues se ancla al receptor y este receptor lo que va a lograr mediante ciertos mecanismos de fosforilación, el resultado final va a ser que las vesículas que dentro de esta célula tienen los transportadores de glucosa, por ejemplo el GLUT4, pues se van a fusionar con la membrana de esta célula.
lo cual va a conseguir que tengan una manera de que la glucosa pueda entrar a la célula en cuestión. Por otra parte, también podemos hablar, no solo podemos hablar, tenemos que hablar del glucagón. El glucagón no va a tener un efecto tan importante directamente a la célula, pero sí muy fundamental en la glándula hepática y de diferentes maneras. Primordialmente, pues va a generar que se produzca una descomposición del glucógeno para que se genere glucosa y esté disponible para nuestro torrente sanguíneo. Pero también van a haber otros procesos, dígase gluconeogénesis, etcétera, etcétera. En resumen, no va a permitir que la glucosa pueda entrar tan fácil a las células, pues porque se va a estar acumulando dentro de nuestro torrente sanguíneo. Entonces, si se fijan, es un baile. Un baile en el cual la insulina quiere meter la glucosa a la célula y el glucagón, por otra parte, quiere que esta glucosa se mantenga en el torrente sanguíneo. ¿Y qué pasa si se acumula de más glucosa en el torrente sanguíneo? Pues tenemos que la glucemia se convierte en una hiperglucemia, ¿de acuerdo? Y cuando tenemos de más, ¿sí? Acuérdense que en ayuno lo normal es de 70 miligramos por decilitro a 100 miligramos por decilitro, por ponerlo en términos muy claros. Entonces, si una persona se despierta con 250 miligramos por decilitro de glucosa en ayunas, pues evidentemente tiene una hiperglucemia. Y la hiperglucemia es una de las características fundamentales de la enfermedad en cuestión, de la patología que estamos hablando, que es diabetes mellitus, ¿sí? Diabetes mellitus o mellitus, como tú le quieras llamar, no importa. ¿Qué es lo que sí importa? Determinar que 10% de la población mundial, y seguramente es más, padecen o fueron diagnosticados por diabetes mellitus. Ahora, imagínense si ya se sabe que hay una enorme cantidad de personas que padecen diabetes pero no lo saben, en realidad cuán más grande es esta cifra. Pero bueno, quedémonos con las cifras oficiales. 10% de la población mundial padece diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Entonces, 10% padece diabetes y de este 10% padece el tipo 1 y el 90% el tipo 2, ¿de acuerdo? Ahora, empecemos a hablar un poco acerca de la diabetes mellitus tipo 1. ¿Cuál es la característica principal? Al principio, pues no produce suficiente insulina y después, de plano, ya no produce insulina. Esta no es una enfermedad de tipo metabólica, es una enfermedad autoinmune. ¿Y por qué se da? Bueno, se ha estudiado que es por una hipersensibilidad de tipo 4 que ha sido mediada por células T, donde una anormalidad genética nos quita la tolerancia, bueno, le quita la tolerancia a las personas que padecen diabetes mellitus tipo 2 y por eso estas células T atacan al antígeno de las células beta. Y tú ya te acordaste que las células beta producen insulina. Por lo tanto, si cada vez tenemos menos células beta, pues menos insulina vamos a tener, porque no se puede producir en ninguna otra parte del cuerpo, a menos de algunos ciertos tumores, pero eso es impredecible, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver exactamente, bueno, que en el cromosoma 6 se codifica el complejo de histocompatibilidad y en específico se ha estudiado, más bien, no hay una causalidad, pero sí una correlación de que estos antígenos leucocitarios humanos generalmente están presentes en las personas que padecen diabetes mellitus tipo 1. O sea, la afectación es específicamente en estos antígenos leucocitarios. Sin embargo, no está totalmente demostrado, pero es un indicador, por así decirlo. Estos estudios los pueden revisar, están al final en las referencias, pero son muy interesantes porque fueron hechos en gemelos. Gemelos que uno sí tiene diabetes mellitus tipo 2 y otro que no lo tiene. Entonces, en resumen, tipo 1, autoinmune, no produces nada de insulina a largo plazo. Al principio sí, es un periodo que se le conoce como la luna de miel. Te puedes salir con la tuya, pero la luna de miel se acaba, ¿cierto? Ahora, vamos directamente y sin escalas a la diabetes tipo 2. Esto, si se manifiesta de alguna manera similar en etapas más avanzadas, tiene una fisiopatología distinta. Y aquí quiero que veamos poco a poco. Está caracterizada por la resistencia a la insulina. O sea, no es una enfermedad autoinmune, más bien es una enfermedad metabólica, en la que al principio el páncreas sí produce lo que debe de producir, insulina. Pero ¿qué pasa?
De alguna manera, esta célula no quiere fusionar el transportador GLUT4 en su membrana para que la insulina pueda pasar. Dios mío, ¿por qué sucede esto? En los libros que ustedes van a revisar, seguramente van a encontrar que no está totalmente descrito. Y es cierto, esta investigación apenas está en pañales. Sin embargo, yo les voy a comentar lo más nuevo que se ha descrito en la literatura médica. Ahora, antes de eso, tenemos que reconocer que existe resistencia fisiológica a la insulina. Por ejemplo, en los ayunos prolongados o en una dieta cetogénica. Es por eso que ahora los investigadores deciden ya no llamarle resistencia a la insulina, porque siempre se asocia como algo patológico y no siempre lo es. Se le llama ahora disfunción metabólica de la insulina, ¿ok? Del GLUT4, de los transportadores, como tú quieras llamarle, ¿sí? Pero para que veamos exactamente de qué estamos hablando. ¿Y por qué se da esta disfunción metabólica? O, si quieres llamarlo así, ¿por qué se da esta resistencia patológica a la insulina? Principalmente se han descrito muy recientemente, en los últimos 5 o 10 años, dos mecanismos. La hiperinsulinemia, que es lo que vamos a hablar después, y la acumulación de ácido linoleico y sus productos metabólicos en el cuerpo. A que esto no lo habías escuchado, ¿verdad? Vamos a investigar cómo funciona exactamente esto. Primero, hay que entender que los adipocitos son un órgano endocrino. ¿Por qué? Porque mandan señales a otros órganos que pueden estar muy distantes y modifican su naturaleza, y no solo eso, también su comportamiento en un tiempo determinado. ¿Por qué? Pues porque produce adipoquinas y citoquinas, además de que puede poner free fatty acids disponibles en el torrente sanguíneo, pero principalmente por las adipoquinas y las citoquinas que sirven como señalizantes para otros órganos del cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El ácido linoleico se acumula en los adipocitos, alrededor de los adipocitos, pero principalmente dentro de los adipocitos. Esto genera una hipertrofia de los adipocitos. Entonces tú ya te imaginarás un adipocito pues mandando señales con adipoquinas y citoquinas a diestra y siniestra, que está causando todo tipo de desastres en nuestro metabolismo. Pues ¿por qué? Porque se está hipertrofiando a un grado que no es fisiológico. Pero ya hablamos que exactamente, bueno, el ácido linoleico sí es un problema, pero el mayor problema descrito por la literatura más reciente son los productos metabólicos del ácido linoleico. ¿Exactamente cuáles? Primero, el 4-hidroxinonenal. Ya lo tienes. Y el segundo, que es un ácido, es el 13-hidroxioctadecadienoic acid. Estos son los productos metabólicos del ácido linoleico que se está demostrando cada vez más con más certeza científica que son los causantes de la resistencia a la insulina patológica. Ahora, ¿de dónde rayos sale el ácido linoleico? Pues no es sorpresa, de los aceites vegetales. Ese asqueroso aceite de canola que seguramente tienes en la alacena de tu cocina es lo que está generando este tipo de desastres metabólicos. Es por eso que deberían estar totalmente prohibidos. Imagínense, estos aceites apenas se introdujeron en el siglo pasado, a mediados como en los 50, y no es coincidencia que a partir de la introducción de estos aceites vegetales a toda la comida que consumimos, pues tenemos la crisis de diabetes, la epidemia de obesidad y todo este tipo de desastres metabólicos, ¿de acuerdo? Adivinen qué, a ver, nada más como un dato interesante. Este tipo de aceites, el aceite de canola y todo eso, fueron creados en un principio con la intención de ser aceites para procesos mecánicos, cuando estaba el boom de la línea de producción de Ford para crear los carros y todo esto. Y ahora lo estamos incluyendo en nuestra dieta. Es una locura que seguramente en unos años vamos a voltear atrás y vamos a decir cómo es posible que estábamos permitiendo comer este tipo de cosas, ¿no? Y pues además de que todas estas señales que se están produciendo por parte de los adipocitos, pues además de que disminuyen la capacidad de hiperplasia de los mismos adipocitos, pues crean todo tipo de respuestas inflamatorias que ya sabemos que es lo que ocasiona nuestro cuerpo, además de infiltrado de macrófagos. Entonces, ya entendimos bastante bien el primer mecanismo mediante el cual se puede generar la resistencia a la insulina.
Ahora vamos a otro, la hiperinsulinemia. Exactamente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, al momento de que el páncreas secreta la insulina y esta no es aceptada por las células, pues el páncreas piensa, bueno, no piensa, pero esta es una reacción de retroalimentación. Dice, bueno, pues necesito producir más insulina. Y esto es lo que sucede. Entonces, en un principio, la diabetes mellitus tipo 2 se manifiesta como hiperinsulinemia. Por eso, en muchos exámenes de laboratorio, se recomienda primero revisar cuánta insulina se está produciendo en comparación a primero tener una glucosa capilar en ayuno, porque esta podría ser normal, pero la insulina podría estar ya en un estado suprafisiológico, ¿de acuerdo? Entonces, en un principio, la célula dice, no voy a aceptar tu insulina, y entonces el páncreas dice, ok, voy a producir más, y así no tendrás más opción. Esto funciona por un momento, pero ¿qué es lo que sucede? Pues para producir más insulina, las células beta necesitan hacer hiperplasia e hipertrofia, pero esto no es sostenible. Es como cuando vas manejando en la carretera y quieres rebasar. A ver, imagínate que ya vas manejando, vas en la sexta velocidad y para rebasar te bajas un poquito a quinta o incluso a cuarta si estás rebasando a alguien que se quiere pasar de velocidad. Ok, te puedes bajar un poquito la velocidad para que tengas más potencia y rebasas sin ningún problema. Pero tampoco te vas a ir en cuarta toda la carretera porque se te va a reventar la transmisión. Es lo mismo que sucede, no es sostenible. Por lo que llega un momento en que esta hiperplasia pues ya no se puede dar más y la hipertrofia se hace a hipotrofia y la hiperplasia se hace a hipoplasia. Y esto también es contribuido porque estos islotes también producen amilina y la amilina tiene la desventaja de que se deposita en estos espacios de las células beta y esto contribuye a lo que ya habíamos platicado, menos hiperplasia y menos hipertrofia. Y por eso llega un punto en el que ya se produce muy poca insulina. Ahora sí, después de este breve repaso, vamos directamente con la farmacología para la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Y para poder entenderlo de la mejor manera posible, lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Aquellos medicamentos sin los cuales una persona con DM1 no puede vivir y por otra parte, el siguiente cuadro, aquellos medicamentos sin los cuales una persona con DM2 no puede vivir, ¿de acuerdo? Ahora, ¿esto significa que no podemos intercalar entre estos dos grandes cuadros los medicamentos? Por supuesto que sí, pero esas serán excepciones que ya vamos a ver un poco más adelante. De momento, tenemos las medicinas para DM1 y las medicinas para DM2. En el primer caso, las insulinas y en el siguiente caso, los agentes hipoglucemiantes orales. Comencemos directamente con las insulinas. Para ello, aquí estamos en presencia de una insulina. Esta insulina viene en una presentación de tipo pluma, que es lo que les comentaba, que es lo más reciente y lo que más se recomienda en día de hoy, porque es mucho más sencillo una inyección subcutánea con una insulina tipo pluma que pues con un vial. ¿De acuerdo? Por esto es lo que se está recomendando por la Sociedad de Endocrinólogos y observemos cuál es la anatomía de esta insulina. Pues aquí tenemos de alguna manera la insulina per se, el mecanismo que nos va a ayudar a inyectarlo. Esta es como una espiral que si lo giramos pues nos va a permitir ajustar la dosis, que está en unidades internacionales. Y aquí tenemos nuestra aguja intercambiable. Es de un solo uso y es de 4 milímetros, porque recuerden que tenemos que llegar al tejido subcutáneo. Antes se utilizaban de 9 milímetros, sin embargo, la literatura médica nos indica que 4 milímetros es más que suficiente. Recordemos que estos, pues actualmente se utilizan análogos de insulina. O sea, insulina que fue producida por la tecnología del ADN recombinante, que no es exactamente la insulina que produciría una persona sin diabetes mellitus tipo 1, pero son análogos, o sea que tienen la misma función. Es bioidéntico, por decirlo de alguna manera. Esto no siempre ha sido así. Antes, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, pues se tomaban los páncreas de algunas especies porcinas, se molían en una especie de molcajete y eso es lo que tú te inyectabas de forma intramuscular. Porque pues la insulina del cerdo era de alguna manera parecida a lo que necesitábamos. Peor es nada.
Después ya se empezó a utilizar la insulina humana, pero a día de hoy, 2022, 2023, es lo que se está utilizando únicamente análogos de insulina. Ahora, ya entendimos entonces que nuestro objetivo es hacer una terapia de reemplazo hormonal en los pacientes de diabetes mellitus tipo 1, porque ellos ya no tienen la insulina, se la tenemos que administrar. ¿En qué manera se la tenemos que administrar? Bueno, una manera en la que mimeticemos el mecanismo de una persona normal. Una persona que, por ejemplo, si tú ahorita quieres comerte una dona, algo que contenga glucosa o hidratos de carbono, pues tus islotes de Langerhans van a tener dos mecanismos de producir insulina. El primero es el mecanismo tipo 1, o sea, la reserva que ya tienes de insulina. Desde el momento que empiezas a oler tu dona, ya empiezas poco a poco, de manera pulsátil, a segregar por parte de los islotes de Langerhans ciertas cantidades de insulina. Y ya después, cuando empiezas a digerirlo en tu tracto digestivo, pues viene la respuesta tipo 2, que si se te acabó esa pequeña reserva que tenías de insulina, empiezas a producir de nuevo más insulina. En tal efecto que siempre estás cubierto en tu proceso de digestión, ¿de acuerdo? Es por ello que nosotros tenemos que mimetizar ese proceso y por ello vamos a inyectar nuestra insulina antes de las comidas, ¿sí? Vamos a ver que esto va a determinar ciertas cosas. Primero vamos a iniciar a analizar las insulinas de acción ultra rápida. Las insulinas de acción ultra rápida normalmente se tienen que inyectar entre 10 y 15 minutos antes de que pruebes el primer bocado, porque es lo que tarda en comenzar su acción. Tiene un pico. Este pico más o menos es entre 1 hora y media o las 2 horas y duran su efecto alrededor de 4 horas, ¿de acuerdo? En esta naturaleza. ¿Cuáles son las insulinas de acción rápida? La insulina Lispro, que también se le llama Humalog, la insulina Asparta, que también se le llama Novorapid, y la insulina Glulicina, que aquí en México también se le conoce como la insulina Shorant, ¿de acuerdo? Son las marcas. Ahora, ¿cómo nos vamos a comparar con otro tipo de insulina? Pues existe la insulina regular, ¿sí? La Humulin R, por eso es regular de R. La insulina regular es un poco distinta. Es un poco más lenta en el sentido de que dura 6 horas y su pico está entre las 2 y las 3 horas, ¿de acuerdo? Por otra parte tenemos la insulina de acción intermedia, la NPH. Esta tiene un pico mucho más prolongado, su pico llega hasta las 8 horas y pues tiene una duración total de 16 horas. Si se fijan, ahora ya entramos a las insulinas de acción intermedia, ya no son rápidas. Esto ya no va a ser tanto para la comida, sino para mimetizar la acción pulsátil de la secreción de la insulina. Porque una persona normal está segregando insulina todo el tiempo para mantener la homeostasis de los niveles de insulina en sangre, ¿de acuerdo? Entonces esta moradita no se utiliza tanto para las comidas, pero sí para mantener una homeostasis en general. Pero para ello tenemos mucha mejor tecnología, que son las insulinas de acción prolongada, ¿de acuerdo? La característica de estas insulinas es que no tienen pico. Si se fijan, es una curva flat, no hay pico. Empiezan a producir su acción a la hora, más o menos, y duran 24 horas. Estamos hablando de la insulina glargina, o la que se conoce en México como Lantus, que ya casi no se utiliza porque se ha demostrado en algunos estudios que tiene algunos efectos cancerígenos. Entonces, glargina, aunque es muy popular, tenemos que dejar de utilizarla. Y la Detemir, que es un poco más popular en países europeos. Sin embargo, hay algo que es todavía muchísimo mejor, que es la insulina degludec. Esta es la rosita, que ni siquiera cupo en esta gráfica, porque esta no va a durar 24 horas. Va a durar 36 horas. Por eso le puse aquí unos asteriscos para recordar que esta insulina es de acción ultra prolongada. Teníamos las ultra rápidas, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos ultra prolongada. La insulina degludec, aunque dura 36 horas, se estila inyectarse cada 24 horas, ¿de acuerdo? Para que tengas ese colchón extra de insulina y tiene la ventaja de que no tiene efectos secundarios hipoglucemiantes. Me refiero a que no te va a llevar a una hipoglucemia. Esa es la ultra ventaja y es por eso que es bastante cara este tipo de insulina, pero es el estado del arte en cuanto a insulinas de acción ultra prolongada.
Y nada más mencionar, aquí en México la puedes encontrar como insulina Tresiba, con B grande, que es del mismo laboratorio que produce la insulina Asparta. Entonces, entender que para una persona con DM1 vamos a tener un esquema de insulina doble. Por una parte, insulina ultra rápida para cuando comas carbohidratos o comas realmente cualquier cosa, y al mismo tiempo una insulina ultra prolongada o prolongada, ¿sí? Entonces esta se va a inyectar o en la mañana o en la noche, de preferencia pues una degludec, y las ultra rápidas 15 o 10 minutos antes de empezar con el primer bocado, ¿de acuerdo? La intermedia realmente va quedando en desuso poco a poco, pues por la estridente superioridad de las nuevas insulinas ultra rápidas. Sin embargo, he de mencionar que la insulina regular se utiliza bastante para procesar las proteínas. Por ejemplo, si tú ahorita te vas a comer unos tacos, bueno, la tortilla es un carbohidrato, así que te conviene ultra rápida. Pero si únicamente te vas a comer la carne de los tacos, pues te conviene utilizar regular, porque claro que las proteínas tienen una respuesta de la insulina, pero mucho más lenta que los hidratos de carbono, tiene un índice glicémico mucho menor. Es por ello que a veces se utiliza la regular para cuando solamente vayas a comer proteína, ¿de acuerdo? Oye, ¿cómo me voy a acordar de todo esto? No te preocupes, yo me encargué de que sea digerible para que podamos recordar esto sin mayor problema. A ver, ¿cómo nos vamos a acordar de esto? Aquí tenemos esta mnemotecnia que a mí me ayuda muchísimo. A ver, las ultra rápidas no tienen lag, o sea, no tienen retraso porque van rapidísimo. Lag, ¿qué significa? Lispro, asparta, glulicina. Ya lo tienes, nunca se te va a olvidar. La intermedia, pues no es particularmente halcónica. ¿Cómo son los halcones? Rapidísimos. Pues la intermedia no es particularmente halcónica, no es rápida. Por eso es NPH. ¿Ya lo tienes? La prolongada. Dios mío, God damn. 24 horas es mucho. G de glargina, de temir. Ya lo tienes. Y la degludec, la que les mencionaba que es la Tresiba que dura 36 horas, es la que me dura más. Así que el esquema de insulina doble, donde tenemos bolos de insulina ultra rápida y prolongada, que esa no es en bolo, esa es cada 24 horas, es lo que nos va a permitir que una persona con diabetes mellitus tenga normoglucemia, ¿de acuerdo? ¿Eso es todo lo que una persona con diabetes mellitus tipo 1 necesita? No. También necesita tener glucagón en su refrigerador. Hoy en día, incluso en las farmacias San Pablo, ya puedes encontrar glucagón inhalable, ¿sí? Sin embargo, lo mejor es tener este paquetito en el refrigerador. Caduca cada año para que estarlo renovando. Más vale, es como un seguro de carro. Más vale tenerlo y no utilizarlo a no tenerlo y tener que utilizarlo, ¿sí? ¿En qué casos vamos a necesitar el glucagón? Bueno, déjenme explicarles. Una vez que estás tú con tu esquema doble de insulinas, ¿qué pasa si tú haces un cálculo para comerte 3 tacos, ¿no? Haces un conteo de carbohidratos, determinas que en 3 tacos tienes más o menos 45 gramos de carbohidratos, ¿no? Por lo tanto, sería conveniente que te inyectaras una unidad de insulina, una unidad de insulina Humalog Lispro por cada 15 gramos de hidratos de carbono. Por lo tanto, te vas a inyectar 3 unidades. Ok, buenísimo. Pero ¿qué pasa si te equivocaste? ¿Qué tal si en lugar de inyectarte 3 unidades te inyectaste, por decir, 6? Bueno, pues va a llegar algún momento en el que la insulina, como ya está lista en tu torrente sanguíneo, va a estar haciendo pues los efectos de la insulina, te va a llevar a hipoglucemia. En ese momento vas a sentir los síntomas de la hipoglucemia. Vas a empezar a sudar frío, vas a ver un poco borroso, te vas a sentir pues con síntomas adrenérgicos, vas a estar muy alterado y te puedes tomar un juguito, te puedes tomar algo que tenga azúcar, sí, pero ¿qué pasa si ya te estás convulsionando? ¿Qué pasa si ya estás desmayado? Pues bueno, es necesario que alguien te administre glucagón y esto es únicamente para emergencias graves, sí, pero te puede salvar la vida. Y con esto completamos el análisis de aquellos fármacos que vamos a utilizar en el cuadro de diabetes mellitus tipo 1. Las insulinas, primero una de acción rápida para el conteo de carbohidratos, una de acción prolongada o ultra prolongada para mimetizar la acción pulsátil permanente de la insulina y siempre tener glucagón en el refrigerador por si Dios no lo quiera, vaya a ser necesario utilizarlo. Ahora, una vez que ya hicimos énfasis en las insulinas,
vamos directamente con los agentes orales, la metformina, las sulfonilureas, todo esto que está aquí lo vamos a ver. Pero si se fijan, como son varios y cada uno tiene un mecanismo de acción diferente, nos vamos a ir tendidos, ¿verdad? Comencemos con los requisitos que necesitamos para que una medicina de agente hipoglucemiante sea bueno. Necesitamos que sea efectivo, que disminuya la hemoglobina glucosilada, pero también necesitamos que sea seguro, que evite hipoglucemias. Entonces, al momento de que nosotros busquemos darle la mejor opción al paciente, debemos de siempre tener en cuenta estos dos factores. Comencemos con la primera opción, que es la metformina, ¿sí? La metformina, que en realidad es una biguanida por su estructura molecular, ¿cómo funciona? Inhibe la glucosa 6-fosfatasa. ¿Y esto qué tiene de implicaciones? Pues inhibe la gluconeogénesis hepática. Al mismo tiempo, inhibe la respiración mitocondrial del complejo 1, o sea que aumenta el AMP, ¿sí? Y activa el AMPK y el receptor de tirosina quinasa, por lo cual tenemos una mayor absorción de glucosa periférica. Porque se acuerdan que al momento de que nosotros platicamos de cómo el GLUT4 se tenía que transmembranar para que pueda transportar la glucosa, pues ¿quién le indica al GLUT4 que tiene que hacer esto? Pues aquí tenemos AMP y AMPK, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, te vuelve más sensible a la insulina. ¿Cuáles son las ventajas? Que tiene mucha efectividad. Disminuye la hemoglobina glucosilada entre 1 y 2 puntos. Tiene una alta respuesta inicial, es de bajísimo costo y no tiene un gran aumento de peso, ¿sí? De hecho, hasta se encuentra una moderada pérdida. Esto es fundamental. Recuerden que la mayoría de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 también padecen de sobrepeso. Así que es súper buena noticia que escuchemos esto. También se ha encontrado alguna disminución de complicación macrovascular, pero esto todavía está en veremos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí tenemos un estudio donde sí se encontró una reducción significativa de los riesgos de infarto a miocardio durante 10 años que están utilizando la metformina, ¿sí? Así que obviamente no lo vamos a utilizar como método profiláctico para un infarto, pero sí es bueno tener ese beneficio extra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Tenemos un riesgo de acidosis láctica, especialmente en pacientes con insuficiencia renal, o sea, cuando tienen ya una tasa de filtración glomerular de menos de 30, ¿sí? Otra cosa es que puede generar malestar en el tracto digestivo, ¿sí? Y por lo mismo también el riesgo de una deficiencia de la vitamina B12, ¿sale? Por una interacción con el factor intrínseco. Esto en algunos pacientes suele ser tan grave que tienen que dejar la metformina, ¿eh? O sea, este malestar puede ser de leve hasta que de plano no puedo con el malestar que tengo. Y también es importante mencionar que está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Pero ahora les voy a platicar de una situación en la que definitivamente el paciente no puede estar tomando metformina y es muy común que nosotros lo vamos a ver bastante, ¿sí? Imaginemos que a un paciente le tenemos que hacer una tomografía computarizada y para ello le vamos a poner contraste, ¿sí? Los medios de contraste pues generalmente están asociados al zinc. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sabemos que esta excreción de la metformina es por vía renal, pero si nosotros le ponemos contraste a nuestro paciente porque le vamos a hacer una tomografía computarizada, pues entonces el riñón va a estar ocupado filtrando este contraste y la metformina se nos va a acumular. ¿Y qué quedamos? ¿Qué tipo de metformina, más bien qué tipo de acidosis produce la metformina? Tú lo dijiste muy bien, es la acidosis metabólica. ¿Y cómo te vas a acordar de esto? Pues la metformina puede dar acidosis metabólica, ¿sí? Esto es para que no lo vayas a olvidar. Pero ahora nos vamos a ir directamente con otro tipo de agente oral, los secretagogos de insulina. Comencemos con las sulfonilureas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo funcionan? Pues aumentan la secreción de la insulina. ¿Y cómo hacen esto?
despolarizando los canales de calcio, ¿de acuerdo? Ok, hasta ahorita vamos bien. ¿Cuáles son las sulfonilureas? La tolbutamida, tolasamida, todos estos que acaban en ida, ¿vale? Y por eso tú te vas a acordar que las sulfonilureas van antes de la comida, ¿sí? Y así nunca lo vas a olvidar. ¿Cuáles son las desventajas? Pues tiene tendencia a hipoglucemia, también a ganar peso, ojo con los pacientes que ya tienen obesidad. Y también hay que tener precaución con los pacientes con sensibilidad a componentes sulfa. ¿Nos da algún factor protector contra afecciones cardiovasculares? Pues eso no está del todo claro, ¿sí? Hay un metaanálisis aquí que yo les muestro que no encontró alguna asociación ni con el riesgo, pero tampoco con el factor protector. Así que hay que tomarlo ahí con precaución. Vámonos con otro secretagogo de la insulina, las meglitinidas, ¿sí? Las meglitinidas, ¿cómo le hacen? Pues también aumentan la secreción de la insulina, despolarizando los canales de calcio. Oye, ¿pero qué no me habías dicho que era otro? Sí, pero son otros canales de calcio. Acuérdate, las sulfonilureas son los SURS y las meglitinidas los que de ATP. ¿De acuerdo? Así nunca lo vas a olvidar. ¿Cuáles son las ventajas? De que tienen menor riesgo de hipoglucemia y también, como acaban en ida, repaglinida, nateglinida, ¿te acuerdas que es antes de la comida? Nunca lo vas a olvidar. Ahora vamos con otro tipo, las sincretinas. Empecemos con los inhibidores del DPP4. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú vas por una hamburguesa jugosa de Shake Shack, ¿sí? Pues no es otro, nuestro cuerpo empieza a segregar el GLP-1, el Glucagon-like Peptide 1. Esto me va a estimular la secreción de la insulina y me va a inhibir, si por eso está en rojo, la secreción de glucagón. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, eventualmente el cuerpo dice, ok, suficiente GLP-1, así que segrega el inhibidor del DPP4, más bien, segrega el DPP4. Y el DPP4 me va a inactivar el GLP-1. ¿Qué pasa? Si yo me tomo exógenamente un inhibidor del inhibidor, pues voy a tener más GLP. Así de fácil, ¿sí? Y aquí tenemos diferentes tipos. Aglogliptin, linagliptin, saxagliptin, vidagliptin. Pero aquí observamos que todos estos tienen diferentes reductores en la hemoglobina glicosilada. El mejor es este de acá, el sitagliptin, ¿sí? Que es de menor de 0.8 cuando lo tomas en 100 miligramos. Oigan, ¿se acuerdan que los puntos que reducíamos de la hemoglobina glicosilada, de la metformina, era de 1 a 2? Por eso utilizamos mejor la metformina, porque esto nada más me lo va a bajar, como mucho, 0.8, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas? No aumenta el peso, pocos efectos adversos, no hay riesgo de hipoglucemia, no está contraindicado en insuficiencia cardíaca ni renal. Buenísimo, si nuestro paciente está sufriendo por otras cosas, no va a sufrir más por esto. ¿Cuáles son las desventajas? El costo es muy elevado, riesgo aumentado de infecciones. ¿En dónde? Vías urinarias, vías superiores respiratorias e infecciones de nasofaringe, para que lo tomen en cuenta. Todos estos terminan en leptin, saxagliptin, sitagliptin, teneligliptin, ¿ok? ¿Y a qué suena Liptin? Pues suena el té riquísimo que tú te tomas de Lipton, ¿ok? ¿Y cómo vamos a entender esto? Pues ¿qué pasa cuando tú te tomas tu Lipton? Vas a hacer pipí muchas veces. Pues Liptin, lo que acaba en Liptin, el Lipton, Liptin, te hace hacer pipí 4 veces más. Esta es la mnemotecnia para que nunca te vayas a olvidar que este tipo de medicamentos a su vez también te van a hacer el efecto secundario de alguna manera como tipo diurético, ¿sí? Pero para que no lo olvides. Ahora vamos con otra incretina, los agonistas del GLP-1. El más famoso aquí tenemos la liraglutida, el Victoza, que si se fijan se parece a una insulina, ¿no? Pero también es el mecanismo de tipo pluma, porque van a ser inyecciones, ahora sí, de tipo subcutánea, o si prefieres muscular, también te va a dar un buen beneficio. ¿Qué es lo que pasa? Pues recordemos aquí nuestro esquema. Tú fuiste a Shake Shack y te pediste una Shake Burger, ¿ok? Tu cuerpo va a segregar GLP-1 para que aumentes la insulina y para que reduzcas el glucagón. Pues el GLP-1, en lugar de inhibir el inhibidor del GLP-1, pues va a agonizar para que tú tengas más insulina todavía y como no estás conforme, menos glucagón todavía, ¿verdad? Aquí tenemos nada más una cuestión
de que aquí hay que tener otra vez mucho cuidado, ¿sí? Porque la semaglutida sí está indicada en pacientes que ya sufrieron tal vez un infarto o que tienen algún tipo de insuficiencia cardíaca congestiva y tiene alguna tendencia a mejorarlo, ¿sí? Sin embargo, esto nuevamente no es para profilaxis ni mucho menos para tratamiento, sino es un efecto secundario que agradecemos con muchas ganas, ¿verdad? Desventajas, ya vimos la ventaja, ¿no? De que nos tiene algún tipo de factor protector para el sistema cardiovascular. La desventaja es que es inyectable, ¿sí? No muchas personas quieren inyectarse, te puede dar problemas para el tracto digestivo, está contraindicado en cáncer de tiroides y pancreatitis, y que es para que vean si es muy costoso, ¿eh? Pero pues si el problema no es el dinero, es una buena opción, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son? Dulaglutida, liraglutida, semaglutida. Ustedes seguramente han visto este carro, ¿no? Que es el TIDA. Entonces acuérdate, si acaba en TIDA es pues un agonista del GLP-1 por este carrito que es TIDA y te vas a acordar. TIDA, este carrito, ¿qué significa? Es de tratamiento de las incretinas, significa diabetes alto, no más diabetes complicada. Ahora vamos directamente con los inhibidores del SGLT2. Aquí tenemos, por ejemplo, canagliflozin. Ah, caray, ¿qué será esto? Pues son un tipo de medicamentos que inhiben el cotransportador 2 de sodio glucosa. ¿Y esto qué beneficio tiene? Pues que disminuyen la reabsorción de la glucosa en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño esquema y si reducimos la absorción, pues estamos reduciendo el 90%. Por eso le vamos a SGLT2, no SGLT1, ¿de acuerdo? Ventaja, es un mecanismo independiente de la insulina, poco riesgo de hipoglucemia, pérdida de peso, porque pues pierdes calorías por la orina, protección renal y cardiovascular. Buenísimo, todo es bueno, ¿no? Pues no tanto, porque vas a tener glucosuria, ¿sí? O sea que si haces pipí ahí en la calle, las hormigas van a llegar rapidísimo. Si tienes glucosuria, vas a tener mayor riesgo de una infección micótica. ¿Dónde? En tus genitales. Riesgo de hipercalemia, riesgo de deshidratación, porque la glucosa se lleva al sodio, ¿eh? Tú lo sabes. Tú sabes muy bien eso. Son muy costosos y te pueden dar incluso en algunos casos mochilas, ¿sí? De tu aparato reproductor masculino, porque si tienes tanta glucosuria y tienes ahí tantas infecciones, una mochila te pueden dar, ¿sí? Para que esto lo evites como si fuera la plaga, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? Pues canagliflozina, dapagliflozina, todos estos que tienen floss, ¿de acuerdo? Y floss es como flow en inglés, flow in the urine, el flujo en la orina, porque vas a tener glucosuria y definitivamente eso sí no lo quieres, ¿verdad? Ahora nos vamos directamente y sin escalas con los inhibidores de la alfa-glucosidasa, por ejemplo la carbosa, ¿no? Quédense conmigo, ¿cómo funciona esto? Inhiben las enzimas de la membrana del borde del cepillo del intestino delgado. ¿Dónde está esto? En el duodeno y el yeyuno, por lo cual disminuyen la absorción de los hidratos de carbono. Fácil, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro intestino delgado y los oligosacáridos, que eventualmente, por la acción de la alfa-glucosidasa, se van a convertir eventualmente en glucosa, para que se absorban y te suba la glucosa, ¿verdad? Pero que si tengo un inhibidor, pues entonces el oligosacárido ya no va a pasar tan fácil a convertirse en glucosa. Por lo tanto, no lo vas a poder absorber. ¿Cuál es el problemita? Bueno, que ahora el oligosacárido va a salir así como entró. Por lo tanto, vas a tener algún tipo de problemita que ahorita vamos a platicar. Miglitol y acarbosa son los más comunes. ¿Y cómo te vas a acordar? Pues A es como anticarbosa, anticarbohidratos, antihidratos de carbono, eso no lo vas a olvidar. Y miglitol, pues me suena como mingitorio, ¿no? De alguna manera, miglitol, mingitorio, porque como mingitorio vas a hacer tus necesidades fisiológicas, porque ya no estás absorbiendo tan bien todo lo que te estás comiendo. ¿Cuáles son las desventajas? Vas a tener definitivamente problemas gástricos, ¿sí? Acumulación de gas, inflamación, y qué incómodo que es eso, ¿verdad? Así que hay que analizar otras opciones. Ahora nos vamos con las tiazolidinedionas. A ver si lo dije bien. Tiazolidinedionas. Tiazolidinedionas. Eso, ¿verdad? Tú ya lo dijiste muy bien, perfecto. ¿Cómo funciona? Pues se une al factor nuclear del receptor gamma
activado por el proliferador de peroxisomas, el PPAR gamma, factor nuclear. Aumenta, en resumen, la sensibilidad de la insulina. Buenísimo. ¿Qué desventajas vamos a tener? Riesgo de insuficiencia cardíaca, Dios mío. ¿Edema? Fracturas óseas en mujeres posmenopáusicas, bueno, pues por el efecto ahí con las otras hormonas sexuales. Y tiene diminishing returns. ¿Qué significa esto? Rendimientos marginales decrecientes. Porque aquí observamos que a medida que pasa el tiempo, pues la efectividad va disminuyendo, ¿sí? Así que eventualmente vas a necesitar otro agente oral. Así que definitivamente esto no es un agente de primera línea que vas a poner, por supuesto que no. ¿Cómo te vas a acordar? Pues aquí tenemos una forma de recordarlo. Pioglitazona, rosiglitazona, todos tienen glita. ¿Y el glita qué es? Es glitter, ¿no? Lo que tienen en las fiestas. Entonces necesitas glitter to the pepper party, ¿sí? Porque esto parece una gama, ¿sí? Así nunca lo vas a olvidar. ¿Qué tipo de medicamento es? Aquí lo tenemos. ¿Dónde actúa? Aquí lo tenemos, ya está, ¿sí? Si lo olvidas, pues va a ser ahí problema ya tuyo, no mío. Ahora, también tenemos por otra parte algo que se utiliza muy poco, de verdad, que si se fijan también está en una inyección tipo pluma, análogos de la amilina, ¿sí? Pues sabemos que regula el apetito, reduce el glucagón, bastante buena ventaja, y ralentiza el vaciado estomacal, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, la pramlintide, y para que siempre te acuerdes, la amilina es más o menos como la insulina, ¿no? Porque acuérdense que también la amilina la producen los islotes de Langerhans. Entonces, porque casi no se usa, ahí le vamos a dejar. Amilina como insulina. Y bien, pues ya vimos una fiesta de todos los hipoglucemiantes orales, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a implementar? Pues primero, en diabetes mellitus tipo 2, lo que tenemos que hacer es que cambie su estilo de vida, ¿sí? Definitivo. Pero si ya está complicado y tenemos que darle una terapia, pues le damos la metformina. Primero de monoterapia la metformina, ya lo tienes. Pero la hemoglobina glicosilada no está abajo de 7, o si eres muy estricto abajo de 6.5, pues tenemos que poner una terapia dual. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Muy importante, toma nota, lápiz, porque vas a anotar. Nunca le vas a quitar la metformina, ¿sí? O sea, si le estás dando metformina y ya no está jalando, le vas a dar algo en adición, ¿sí? No se la vas a sustituir, a menos de que tenga un súper problemota con los efectos secundarios, pero nunca se suele llegar hasta ese punto, ¿sí? Así que aparte de la metformina vamos a hacer una terapia dual, ¿me entendiste? No se la vamos a quitar, se la vamos a cambiar. Porque ya hemos visto, ahí había un estudio que si se la quitas y le pones otro, le va como en feria. Tiene una expectativa de vida menor de 5 años, prácticamente como un paciente con un diagnóstico complicado. Así que eso no se va a hacer. Pero también tienes que tener en cuenta, oye, ¿esta persona tiene alguna afectación de insuficiencia cardíaca congestiva? Y pues dependiendo de eso, si sí tiene algún problema de este tipo cardiovascular en general, pues añádele un agente que tiene alguna reducción de eventos cardiovasculares. Aquí tenemos, ¿no? La liraglutida, que es el GLP-1 agonist, y el SGLT2 inhibitor. Eso ya lo tienes. Pero si no tiene ningún de este tipo de afectación, le pones metformina más sulfonilurea, metformina más tiazol, metformina más DPP4 inhibitor, etc. Ya me entendiste, ¿no? Y al final, si ya de plano no le pusiste, no te está funcionando, metformina y también insulina basal, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es la basal? La que no tiene pico. De Gludec, tú ya te acordaste que es la Tresiba. Glargina, que es la Lantus, no se te va a olvidar, ¿sí? Aquí tenemos pues un poquito este esquema, un poquito más bonito. Primero, lifestyle, ¿ok? O sea, tienes que bajar de peso sí o sí y tienes que hacer ejercicio. No es discusión. Si después de esto no funciona, vamos con la monoterapia, porque queremos que tu hemoglobina glicosilada, que la vamos a medir cada 3 meses, sea menor a 7.5. No, eso es ser muy laxo, la verdad. A mí me gustaría verla menos de 7, menos de 6.5. Si no nos vamos... Si no nos vamos a una terapia dual, y si de plano no, le ponemos una triple terapia, nada más que aquí yo te estoy mostrando con qué tienes que tener cuidado, porque aquí, luego si le estamos metiendo tanto hipoglucemiante, luego le metemos también insulina basal, pues va a tener mayor riesgo de hipoglucemia, ¿sí? Así que no lo tomes a la ligera, ¿de acuerdo? Y voilà, pues aquí les dejo un pequeño esquemita para que nunca te olvides, aparte de las mnemotecnias padrísimas que ya les enseñé, dónde actúa cada fármaco que vamos a utilizar en nuestra
tratamiento para el paciente que tiene diabetes mellitus. Oh, por cierto, nos falta una pequeña cosa. Algo pequeño, pero que tiene un impacto inconmensurable. Ya vimos, más o menos, cómo le podemos ayudar nosotros al paciente. Viene la parte fundamental ahora. ¿Cómo puede el paciente ayudarse a sí mismo para que junto con los fármacos este tratamiento logre los objetivos que tenemos, que es de mejorar la calidad de vida y prolongarla? La primera cosa que podemos hacer, más bien digo podemos porque es un eufemismo, una floritura, quiero corregir, lo que debemos de prescribirle al paciente junto con su tratamiento farmacológico es que realice ejercicio físico. Ejercicio tanto aeróbico como anaeróbico. ¿Por qué anaeróbico? Porque queremos que mediante el ejercicio de resistencia, con peso, con todo, aumente su masa muscular. Sabemos que en el tejido muscular hay reservas de glucógeno. Entonces no es descabellado decir que mientras más músculo tengas, mayor efecto, entre comillas, de esponja tenemos para la glucosa. Mientras más glucógeno hay acumulado en los músculos, menos en tu torrente sanguíneo. Así que obligatorio, ahí en la receta va a estar escrito que el paciente tiene que realizar ejercicio para aumentar su masa muscular. Obligatorio. Y de la misma manera, algo que también nos puede ayudar mucho es el ejercicio aeróbico para mejorar la circulación, y ustedes saben que en la circulación está la insulina, o sea que vamos a hacer más efectiva la insulina o cualquier otro fármaco que esta persona esté tomando. Además, algo que es revolucionario y que es sumamente sencillo es que se ha demostrado que aquellas personas que después de comer, ya sea con carbohidratos o sin carbohidratos, si realizan una pequeña caminata de mínimo 10 minutos, van a poder reducir el pico postprandial de glucosa que de alguna u otra manera se le estaría manifestando a nuestro paciente. Esto se ha encontrado en diferentes estudios. Este es el que a mí más me gusta referenciar porque no solo encontró que caminar 10 minutos después de comer reduce la incidencia de diabetes mellitus tipo 2, sino que también mejora el tratamiento, mejora el control, incluso mejor que la propia metformina, ¿sí? Así que por eso es de ley. O sea, el paciente tiene que hacer ejercicio para aumentar su masa muscular y después de comer tiene que caminar 10 minutos. No es negociable, porque aquí estamos hablando de prevenir complicaciones que pueden llevarte a una calidad de vida ínfima, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Últimamente, el apple cider vinegar ha estado dando revuelos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a recordar que los pacientes que tienen un esquema de insulinas, como que se les recomienda que no tomen alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene un efecto hipoglucemiante. Y entonces, si tú de por sí ya tienes un hipoglucemiante oral o de por sí ya tienes insulina, más si le sumas el efecto hipoglucemiante del alcohol, pues nos puede llevar a una hipoglucemia severa, ¿sí? ¿Por qué sucede esto con el alcohol? Porque la glándula hepática se encarga de metabolizar el alcohol, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues el alcohol lo tenemos que pasar a ácido acético y después tenemos que pasarlo a acetato, ¿no? En todo este proceso. Mientras la glándula hepática está realizando eso, se ve impedida de poder sacar de alguna manera el glucógeno que tiene acumulado en la reserva hepática. Por lo tanto, si estás en una hipoglucemia, no te va a salvar, entre comillas, de pues tener los síntomas graves o llegar a algo más grave, ¿sí? Pero esto lo podemos utilizar a nuestro favor. No con alcohol, obviamente, pero sí con apple cider vinegar. Porque el apple cider vinegar, o sea, el vinagre de la sidra de manzana, tiene ácido acético. Y si nosotros lo hacemos en dosis bajas, dígase 2 cucharaditas de ácido acético, de apple cider vinegar, que tiene suficiente ácido acético para que si tú te lo tomas, una persona con diabetes, después de comer una colación que tenga carbohidratos o proteínas, vamos a hacer que se vaya digiriendo en menor velocidad, en tal efecto que vamos a tener un menor pico de glucosa postprandial, ¿de acuerdo? Entonces son otras cosas que podemos ir haciendo para mejorar la respuesta al tratamiento. ¿Qué otra cosa podemos hacer?
cambiar el orden en el que el paciente va a comer sus alimentos. Porque, a ver, si primero te comes los carbohidratos, pues vas a tener un super pico de glucosa postprandial, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es jugar con la fisiología de nuestra digestión. Primero los vegetales, después las grasas, después las proteínas y al final los carbohidratos. En tal efecto que esto me va a servir de colchón para que no me dé un super pico, ¿sí? Recordemos que dentro de las complicaciones de la diabetes, algo que nos puede ir dañando son estos picos de glucosa elevada, porque no serían de alguna manera tanto complicaciones macrovasculares, pero sí definitivamente microvasculares, que son cosas que no podemos permitirnos, ¿sí? Por otra parte, bueno, también aquí esta señorita está tomando té y esta persona pues está haciendo algo bueno por su sensibilidad a la insulina, porque hay ya varios estudios que demuestran que el té verde ayuda mucho a mejorar la externalización de los transportadores de glucosa tipo 4, del GLUT4. Así que si podemos ir mejorando la calidad de vida de nuestro paciente desde diferentes frentes, pues no hay ningún motivo por el cual no debemos hacerlo. Y otra cosa que es obvio también mencionar, pero hay que decírselo al paciente, necesario. A ver, si tú te comes todo esto en 5 minutos, pues rápidamente se te va a subir la glucosa. En cambio, si comes lento, si masticas lento, pues tiene sentido que si comes lento, se va a ir digiriendo un poco más lento, ¿sí? Por leyes de la termodinámica, de la física. Esto nos permite tener también un pico de glucosa mucho menor. Y con esto, ahora sí, hemos llegado a la totalidad de esta presentación. Yo les agradezco muchísimo que hayan prestado mucha atención y espero sinceramente que se lleven algo del día de hoy para el día que tengan su propia práctica clínica. Nuevamente les agradezco y cualquier duda, pues ya saben que estoy aquí yo a su disposición para resolver cualquier duda de cualquier tipo de cuestión regarding diabetes. ¿Sale? Cuídense mucho.